Es momento de análisis en BTV Noticias. El país acaba de atravesar 10 días profundamente marcados por una gran cantidad de homicidios y en ese contexto Gabriel Pereira nos propone hablar sobre los ajustes de cuenta. Gabriel, ¿cómo andás? Vale, ¿todo bien? Bien. ¿Te acordás cuando decían que Bonomi se refugiaba en los ajustes de cuenta para justificar su ineficiencia para combatir los homicidios? Sí, es una crítica que recibió mucho. El gobierno está probando un poco de esa medicina, ¿no? En 12 días, 17 homicidios, de los cuales 11 tenían las víctimas, 11 de las víctimas tenían antecedentes penales, ¿no? Vamos a ver ahí algunos gráficos. De las 17, 11 tenían antecedentes. El segundo gráfico, podemos ir ya. Las 11 víctimas habían cometido en su conjunto 50 delitos. O sea, no eran simples rateros. Y para ver que no eran simples rateros, vamos a ver los delitos que cometieron estas víctimas, ¿no? De narcotráfico, homicidio, rapiña, hurto, especialmente agravado, atentado, lesiones, receptación. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Porque, bueno, utilizar el argumento de que los ajustes de cuenta son un refugio para justificar el aumento de los homicidios es una tontería, es un hecho, es una evidencia. El gobierno anterior dejó la administración con un 40% del total de los homicidios como ajustes de cuenta. Este ya está en el 50% de los homicidios son por ajustes de cuenta. Hubo una época del país, no muy lejana, en que el nivel de aclaración de los homicidios rondaba el 80%. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los homicidios, ya fuera por violencia doméstica, por situaciones de momento, eran entre personas conocidas. Entonces, era relativamente fácil aclararlos. Pero estos son de difícil aclaración, porque al ser en el mundo de la delincuencia, no hay testigos. Manejan otros códigos también. Sí, el que es testigo puede terminar siendo víctima mañana. Entonces, lo que me parece importante es ver cuáles son las consecuencias del aumento en los ajustes de cuenta que generan esa tonta frase de que se maten entre ellos. Lo primero que generan es un gran ambiente de impunidad, por esto que hablamos, porque es muy difícil aclararlos. Entonces, un tipo que mata una, dos, tres veces y ya no lo agarran, provoca nuevas modalidades de violencia, este ámbito de impunidad. Muchas de las víctimas son torturadas antes, cosas que antes no se veían. Hay una decena de desaparecidos. Hay 6 desaparecidos en San Carlos. La policía detectó algunos delincuentes que tienen criadero de chanchos solamente para, según investigaron, para descuartizar a las víctimas y dárselas de comer a los chanchos. O sea, el nivel de violencia al que estamos asistiendo, ¿verdad? Y esto provoca una naturalización de la muerte. Una naturalización de la muerte porque, bueno, se ha utilizado como arma para saldar deudas, es un narcotráfico bastante lumpenizado, se roban algunos entre ellos, hay enfrentamientos entre bandas, y esta naturalización de la muerte muchas veces lleva a que cualquiera desenfunde y dispare, y así eso de que se maten entre ellos llevó a que una nena de 11 años le pegaron un balazo y la mataron. Y hablar, hay todo un escenario, un contexto alrededor que también sufre por toda esta situación. Ese es un aspecto muy importante, porque yo creo que mientras sigamos mirando al Ministerio del Interior, atribuirle responsabilidades a Larrañaga es la misma tontería que atribuirle responsabilidades a Bonomi. Pensar que la policía y el Ministerio del Interior tienen la solución para esto es no entender el fondo del problema. Mientras el MIDES, la educación, los organismos que tratan la primera infancia no tomen las riendas de políticas que busquen atemperar la violencia cuando se genera, yo no necesito ser adivino para decir que esto va a seguir aumentando. Lo que pasa es que eso es tan de largo plazo que los incentivos para hacer reformas de largo plazo en este país siempre son escasos, porque en general los políticos no ven las consecuencias, no ven las ganadas, digamos, de hacer ese tipo de reformas. Exacto. Mientras vivamos en esa mediocridad y en esa, actitud política permisiva, lo que vamos a seguir viendo, y por eso te digo, no necesito ser adivino, es más muertes, cada vez más impunidad y
los muertos, salvo excepciones muy excepcionales, los muertos, sean víctimas, sean victimarios, sean delincuentes o sean ciudadanos honestos, todos son pobres. Vaya casualidad. Gabriel, gracias por este análisis. No, gracias a vos.